Hermano, para mí, en esta mañana es un gran privilegio poder estar junto a ustedes celebrando 23 años. Se dice fácil, se dice rápido, pero cuando yo digo 23 años de celebración, hermanos, eso me da una alegría inmensa en mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo le veo a ustedes, no solamente veo una congregación, yo veo la obra de Dios en ustedes. Cuando yo lo veo a ustedes, no solamente veo la obra de Dios, sino que veo ese sustento, esa gracia, ese amor inagotable en la vida de cada uno de ustedes. Y eso es lo que hace que hoy mi corazón salte de alegría al ver la obra del Señor en ustedes. Y pudiéramos decir, bueno, pero son 23 años. Y aquí yo tengo solamente 2. No importa, hermano. Así usted tenga un mes. La obra del Señor en esta iglesia continúa. Y se ha preservado en el tiempo no por nuestra fuerza, sino por su fidelidad inagotable. Y es allí que cuando hablamos de un número como el 23 decimos, bueno, pero todavía son una iglesia joven, todavía son una iglesia que está comenzando, apenas están saliendo de esa rebeldía hacia la madurez. Pero ¿saben algo, hermanos? Y amados hermanos, para nosotros 23 años no es algo así simple, es algo significativo. Es algo que llena mi corazón de alegría porque es ver la iglesia crecer, es ver la iglesia avanzar aún en medio de los desafíos. Y es por eso que esta verdad o este milagro que somos, muchas veces el mundo no nos lo permite ver porque nos entretienen en tantas cosas que perdemos de vista lo que Dios viene haciendo en nosotros. ¿Sabía usted que en la mañana de hoy usted se levantó no porque usted es joven, fuerte y tiene buena salud, sino porque usted es el producto de un milagro de Dios? Usted no se levantó hoy porque usted es intelectual, usted es sabio, usted es empresario, usted es un siervo fiel. No, usted se levantó por la gracia inmerecida de Dios. Y eso es lo que cambia de que este hito de 23 años sea diferente. No depende de usted ni de mí, depende de aquel que nos llamó y es fiel. Y es por eso, hermano, que hablando de su fidelidad, hablando de su gracia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. ¿Lo tienen? Es un texto corto, pero que tiene una profundidad bastante interesante. Y dice la palabra del Señor así: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Vamos a volverlo a leer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, esta verdad de que Jesucristo es el mismo ayer, que es el mismo hoy y por los siglos, es una verdad que abarca nuestra historia. Es una verdad que abarca el pasado, el presente y el futuro. Y es una obra más allá de eso, de ver lo que abarca, es ver la fidelidad de Dios en el pasado, seguirla viendo hoy en el presente, pero confiando en que ella estará en el futuro. Porque ¿saben por qué permanecerá en el futuro? Porque dice Filipenses capítulo 1:6, estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es nuestra esperanza como iglesia, amados hermanos, que Él nos va a preservar. Y es por eso que si hay un título que colocarle a este sermón en esta mañana, es el mismo título que hemos utilizado en el lema de nuestro aniversario. Y es 23 años de fidelidad y gracia inagotable. 23 años de fidelidad
y gracia inagotable. Y amados hermanos, en esta mañana prepare su corazón, porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere mostrarnos de dónde nos ha traído, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero como no podemos hacer las cosas según nuestro parecer, les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y vamos a pedir al Dios del cielo que nos dirija en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque hoy nos das el privilegio no solamente de venir un domingo más a congregarnos en tu nombre, sino de celebrar, Señor, como iglesia 23 años. Pero no 23 años de soledad, no 23 años de discusiones, de pleitos, sino 23 años de ver tu fidelidad y gracia inagotable en nuestras vidas. Son 23 años donde esta iglesia que nació en tu corazón ha venido, Señor, mostrando esos frutos que tú has producido en ella para presentarla delante de ti como una iglesia sin mancha, sin arrugas, Señor. Esa que va a tener tu encuentro o va a tener un encuentro especial contigo, Señor. Y hoy son 23 años, pero sabemos que vendrán más. Y es por eso que rogamos a ti, Dios del cielo, que nos des de tu sabiduría, que nos des de tu gracia para seguir hasta el final, para seguir hasta donde tú quieras que sigamos como iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te pido que hables a tu pueblo en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, quiero exponer este tema de hoy en 3 puntos significativos y lo he subtitulado con metáforas. Y el primer punto tiene que ver con una metáfora y es la roca. Y el primer punto es la roca de su fidelidad, el sustento del ayer. Y ahorita leíamos, y esa es la razón de nuestra celebración, es que Jesucristo es el mismo ayer. Jesucristo es el mismo ayer, y para entender la fidelidad de Dios en el ayer, incluso de nuestra propia historia, necesitamos verlo desde la historia, desde la escritura en primera instancia. Y para poder entender eso mejor, vamos a ver la historia del profeta Jeremías. Jeremías escribió 2 libros, uno que lleva su nombre y otro que lleva por nombre Lamentaciones. Y cuando Jeremías escribe la historia que ellos estaban experimentando como pueblo en el libro de Lamentaciones, no era algo que daba ganas de escribir. No era un tiempo de triunfo, no era un tiempo de victoria, era un tiempo del juicio de Dios sobre ellos. Era un tiempo donde la desobediencia del hombre había llevado a que Dios hiciera justicia, a que Dios desatara esa ira que él le había dicho que le vendría si no se ponían a cuenta con él, si no obedecían sus mandamientos. Y hermano, y es en medio de esa desesperanza, es en medio de esa desolación, es en medio de esa oscuridad de ese pueblo donde Jeremías, en una actitud reflexiva y en una esperanza a pesar de la desesperanza, pudo decir ese texto que usted y yo conocemos muy bien. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23, que dice así. Y lo voy a decir en la versión NBI, que lo dice de manera significativa. Él dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¿De dónde sacó Jeremías esta esperanza? Su conclusión es asombrosa. Él sacó esta conclusión de que Dios era fiel y por eso no habían sido consumidos. Jeremías, en otras palabras, está diciendo: Dios, te hemos dado razones suficientes para que nos consuma con tu ira, pero yo confío que por amor a tu nombre, que por ese amor eterno con que nos has amado hoy, no hemos sido consumidos. Señor, tú eres fiel a pesar de nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta de 2 de Timoteo capítulo 2:13. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel.
Y esta ha sido la verdad, hermanos míos, que nos ha traído estos 23 años de aniversario. Hermanos, no ha sido el plan impredecible de los pastores. No ha sido la respuesta perfecta para cada problema. Ni siquiera ha sido nuestra fidelidad absoluta de Dios, sino su gracia inagotable. Y para entender un poco mejor esto en nuestra historia, pensemos en lo que hemos experimentado como comunidad, como Iglesia Bíblica Metropolitana. Hermano, nuestra iglesia le ha tocado caminar en muchas oportunidades por valles de sombra. A nuestra iglesia le ha tocado experimentar la misma crisis económica y social de nuestra amada Venezuela. Nuestra Iglesia Bíblica Metropolitana ha tenido que experimentar el cáliz que todos aquellos que están fuera del Señor han experimentado. Pero ¿saben por qué hoy estamos aquí? ¿Sabe qué es lo que nos sostiene en medio de una crisis económica? ¿Sabe qué es lo que nos sostiene en medio de un mundo que se come unos a otros? El gran amor del Señor. El gran amor del Señor es lo que hoy te sostiene, amado hermano. Amada hermana, no es tu fuerza, no es tu habilidad, no son tus emprendimientos, es la provisión divina en tu vida. Y cuando hablamos de provisión, hermanos míos, no podemos pensar en esos tiempos que como iglesia vivimos. Recuerden que estamos recordando de dónde Dios nos trajo y hasta dónde estamos, y ha sido su fidelidad. Recuerdo en el año 2017, pero antes de eso, 2015, 2016, tuvimos que enfrentar la crisis migratoria de nuestra iglesia. Muchos hermanos amados, familias enteras tuvieron que abandonar la iglesia buscando unas mejoras para su vida y la de su familia. Y hermanos, recuerdo que eso eran pasillos como este o escenarios como este, llenos de hermanos queridos, amados, que teníamos que despedir. No solamente fueron hermanos amados, sino que también el cuerpo pastoral. Algunos tuvieron que salir, otro partió con el Señor. Y fue un tiempo difícil. Humanamente como iglesia eso era insostenible. Humanamente como iglesia, emocionalmente, eso era irresistible. Pero ¿sabe qué es lo que nos ha resistido hasta aquí? ¿O nos ha preservado hasta aquí? El Señor. El Señor ha sido nuestra roca fuerte. Por eso estamos perseverando. Pero llegó el año 2017. Ayer hablábamos de la historia de la iglesia y en el año 2017 nos tocó tomar una decisión muy difícil. Pero era lo que teníamos que hacer. En el año 2017 estábamos en un local alquilado cerca del crucero de Lechería. Y todos los meses el alquiler era un aumento bastante alto e impagable. Aquí solamente habían paredes, no había techo, no había piso, no había las comodidades que a pesar del calor que tenemos hoy, tenemos. El primer culto fue después de un gran golpe de agua. Los tacones de las hermanas se enterraban en la tierra. Pero hermanos, era ver la fidelidad de Dios. En los próximos días, en los próximos meses, vimos cómo Dios, siendo ese Dios que el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 4:19, así que Dios le proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Fue algo visible, palpable para nuestra iglesia. Hermano, gente que a veces ni conocíamos empezaron a enviar ofrendas para que esto esté como hoy lo vemos. ¿Y qué ha sido eso? La generosidad de los hermanos. Nuestra estrategia para pedir. No, hermano. Ha sido la fidelidad de aquel que nos llamó. Ha sido la bondad inagotable de aquel que nos sustenta. Pero no obstante a eso, llegó también el 2020, ¿se acuerdan?
En el 2020 nos tocó la prueba más dura que quizás hemos vivido como iglesia. Nos tocó ver, palpar, observar la partida de hermanos amados y queridos por nosotros. Porque la iglesia no son simplemente hermanos, somos una familia. Y cuando uno se duele, todos nos dolemos. Y hermano, esta terrible enfermedad se llevó a muchas familias que hoy recordamos con mucha nostalgia, pero esperanzado de que ellos están con el Señor. Hermano, recuerdo que después de la pandemia tuvimos que reunirnos y se colocaba un hermano en la primera silla y el otro en la tercera porque era difícil. La gente no se quería congregar. Y cuando nos estábamos aquí, el equipo pastoral, decíamos, hoy no vino mucho. Solo vinieron 10, solo vinieron 20. Pero era Dios fortaleciéndonos, era Dios consolándonos, era Dios diciéndonos, aunque tú estás ahí débil, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy vemos, hermano, de manera distinta el obrar de Dios, que son ustedes. Ya hoy no hay sillas vacías. Ya hoy necesitamos más sillas porque el pueblo de Dios sigue creciendo y la iglesia del Señor sigue avanzando. Y esto es lo que nos motiva, nos llena en este tiempo de aniversario a alabar a aquel que es digno de suprema alabanza, a reconocer que eres el Dios de nuestras vidas, de nuestra alma, pero también a exaltarle porque Él es bueno en gran manera. Hermano, y esta adoración no debe ser algo superficial. No debe ser algo, bueno, vamos a dar gracias a Dios porque por lo menos yo estoy vivo. No, hermanos, esta alabanza debe ser un recordatorio para nosotros todos los días que aquel que sostiene o sostuvo la iglesia en el pasado es quien la sostiene hoy. Y es el que la va a sostener en el futuro. ¿Y saben por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y amados hermanos, ni la crisis, ni la migración, ni la pandemia, ni lo que ha venido podrán, ni han podido contra la iglesia. Ni siquiera el mismo infierno con el diablo y todos sus demonios podrán con la iglesia de Jesucristo. Y esta es la gloriosa esperanza que nos guía hoy. Su palabra. Si Jesucristo no hubiera dicho eso, quizás nosotros estuviéramos ya exterminados. Pero como la iglesia va a perseverar a pesar de, porque es de Él, por Él y para Él, podemos en este tiempo utilizar su palabra como la brújula perfecta para guiar cada caminar de nuestra existencia, para guiar cada área de nuestras vidas conforme a su voluntad. Y es por ello que nos vamos a ir a nuestro segundo punto. La brújula de su palabra es la guía de hoy. Y cuando usted se sienta ahora en el hoy, porque recordemos que es el mismo Jesucristo, el de ayer, el mismo hoy, no veamos por el retrovisor de nuestro pasado como que si Dios, ¿será que nos ayuda hoy? No, Él te va a seguir ayudando. Incluso cuando tú no le pidas ayuda, Él te sigue ayudando. Y es allí donde, hablando de la guía, de esa brújula que es su palabra, voy a invitarle a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo escribe a su amado hijo Timoteo lo siguiente: Toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el 26 de septiembre de este mes, la Biblia se celebró, mejor dicho, la traducción de la Biblia al español, y era lo que el niño decía hace un momento.
Y lo interesante de eso es que nosotros nos identificamos con esa historia de la Biblia. Y es por eso que nuestro nombre es Iglesia Bíblica. Y esa iglesia bíblica o eso bíblico no es un adorno, es la verdad central que nos guía. Y es por eso que esta iglesia predica la palabra, enseña la palabra y vive la palabra. Si usted es iglesia del Señor, debe estar haciendo eso. Y ahora, ¿por qué es tan central la Biblia? ¿Por qué no usar otras estrategias más dinámicas que atraigan más gente? Bueno, el apóstol Pablo en este pasaje nos da las razones por qué la Biblia es el centro de todo lo que hacemos como creyentes. ¿Y saben por qué es el centro de todo lo que hacemos? Porque ella es de inspiración divina. Ella fue exhalada por el Dios del cielo, el Dios que creó todas las cosas y la hizo con un propósito. Y ese propósito es para que fuera útil. ¿Pero útil para qué? Bueno, para 4 cosas por lo menos. Usted está allí de seguro en el pasaje. En primer lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar. Y cuando hablamos que es útil para enseñar, es una verdad que debemos abrazar con toda nuestra fuerza. Es una doctrina correcta y es la que necesitamos comernos todos los días para seguir fieles al Señor. Pero no solamente es útil para enseñar, sino que también es útil para redarguir. En otras palabras, ella es la que nos señala el pecado a fin de que nos volvamos a él. Y es allí que no solamente nos redarguye, sino que nos corrige, es decir, nos guía. Cuando estamos en la oscuridad, dice el salmista en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Pero no solamente tiene la intención de corregirnos, sino también de instruirnos en justicia. Y esto quiere decir que no es solamente caminar de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, sino caminar en la rectitud que Él ha trazado. No hay alternativa. En el Señor no hay vía de escape. Él es el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Si estamos fuera de Él, estamos perdidos. Y es allí donde la palabra de Dios nos encausa en nuestro caminar diario con el Señor. Ahora, pensemos en cómo la palabra de Dios se aplica a nuestra historia, a nuestro presente. ¿Qué yo voy a hacer con la Biblia? ¿Será que la voy a usar como un desodorante debajo de mi brazo? ¿Será que la voy a tener en la mesita de noche de mi cuarto en el Salmo 91 y cuando esa hoja esté tostada la voy a cambiar al 23 para que equilibre allí? ¿Qué vamos a hacer con ella? Hermanos, necesitamos tener la palabra de Dios como el fundamento sólido de nuestras vidas. Hermanos, necesitamos tener la palabra de Dios como la única brújula para irnos al Señor. Y necesitamos la palabra de Dios como la espada que nos defiende cuando estamos en guerra con nosotros mismos, con todo lo que se presenta, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. Y por eso necesitamos la palabra de Dios como una espada. Pero, ¿la estamos teniendo como eso? ¿O solamente la tenemos como un accesorio más en nuestras casas? Hermanos, si carecemos del conocimiento de la palabra de Dios, estamos perdidos. Si usted y yo no le damos honor al nombre que tenemos como iglesia, estamos en problemas. Somos iglesia bíblica. ¿Y saben algo? Ser una iglesia bíblica no es fácil. Ser una iglesia bíblica es difícil.
¿Y saben por qué es difícil? Porque vivimos en una realidad donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vivimos en una realidad donde hay gente contumaces que toma la escritura para hablarle a la gente lo que quiere oír y no lo que la palabra de Dios en todo su consejo quiere decir. Y es por eso que ser una iglesia bíblica es difícil. Y además de eso, sin meter la cantidad de cosas que la gente añade, porque es lo que la gente quiere sentir, quiere escuchar y quiere oír. Y es por ello que tenemos hoy día en muchos lugares un evangelio al menú del día. ¿Qué deseas? Que todo lo que tú deseas aquí está. Bendición, aquí está. ¿Qué deseas? Sin embargo, nosotros debemos ser diferentes. Como iglesia bíblica, estamos llamados a transmitir todo el consejo de Dios. Estamos llamados a hablar del amor, pero también del arrepentimiento. Estamos llamados a hablar de que Dios es bueno, pero también a hablar de que Dios es justo. Estamos llamados a hablar de que Dios es santo, pero que también Dios juzgará a aquellos si no se arrepienten, a aquellos que no se arrepientan. ¿Se da cuenta del desafío que tenemos como iglesia? Y de estas cosas nos advirtió el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dijo: vendrán tiempos en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Algo parecido a la realidad de hoy. Esto es lo que vivimos. Y es por eso, hermanos míos, que yo quiero hacer un desafío a tu vida en esta mañana. Vas a ser del grupo de los que se identifican como bíblicos pero viven como no lo son o lo que no son, o vas a identificarte como aquellos que son bíblicos y viven como dice la escritura. ¿Quieres tú que te hablen solo del amor o quieres que también te hablen acerca de lo que por medio de ese amor no está bien en tu vida? ¿Necesitas el amor del Señor? Yo también. Y es por eso que nuestro Dios, como buen padre, a quien ama, disciplina. ¿Estamos dispuestos a la disciplina? ¿Estamos dispuestos a levantar nuestra voz en medio de un mundo que se cae a pedazos por la carencia de las escrituras, a hablar la verdad del evangelio? Hermano, estamos en el hoy. Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo de hoy. Él fue el mismo que usó al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, con poder, con unción, para convertir a naciones enteras para su gloria. ¿Quiere usted en este tiempo ser ese instrumento que Dios use para alcanzar a los perdidos, para su gloria? ¿O vas a ser de aquellos que se quedan en el confort de su silla esperando que otro vaya? Hermanos, estamos de celebración, pero también es un momento para amonestarnos, animarnos y encauzarnos a la labor encomendada. Por eso, nuestro destino, que es esa brújula a la que nos dirige, no nos va a llevar a otra cosa sino a la gran comisión. El ayer, la fidelidad de Dios sigue siendo nuestro ancla hoy, pero el hoy sigue siendo el desafío para el de mañana. Y el desafío, que es la brújula a la que nos guía hoy, nos está apuntando, nos está dirigiendo de que el barco debe ir a la gran comisión. ¿Qué tan dispuesta está, amada iglesia, a seguir siendo esa iglesia bíblica que habla de Cristo a tiempo y fuera de tiempo? Y es por eso que me voy a enfocar en mi último punto. El estímulo de su misión es el poder del mañana. Y ahorita hablamos o venimos hablando en mi texto central de la fidelidad de Dios. Pero ¿saben algo? La fidelidad de Dios no es el destino, sino el combustible que nos impulsa a seguir avanzando. Hoy perseveramos porque sabemos que Dios es fiel, pasado, pero sigue siendo fiel, futuro. Pero nos impulsa la misión para el futuro porque Él va a seguir siendo fiel mañana. Dios no cambia, Él es inmutable. Y es por eso que impulsados a esa fidelidad,
en medio de un país que clama por esperanza, en medio de un país que clama por sanidad y restauración, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces pensamos que con un cambio de dirección en cuanto a lo que están dirigiendo el país hoy, va a mejorar las cosas. Pero déjeme decirle que si usted está pensando así, está mal. El único que transforma, que hace sabio al sencillo, es la palabra de Dios. Y sabe algo, Dios le ha confiado su palabra a usted. Y si usted quiere ver cambios, predique el evangelio. Ella es la única que tiene el poder para transformar y salvar a los pecadores. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiero cambios sin hacer nada? Vean que la fidelidad de Dios no nos manda a ser pasivos, sino a ser activos, sino a buscar la acción. Y esa acción es hablar de Cristo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1:8, ya a punto de ascender al cielo, lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego, para que no quedara duda de cuál era la tarea que tenían que hacer cuando ese poder viniera, por eso Mateo 18 o 28, 19 y 20 dice, palabras del mismo Jesús, lo siguiente: por tanto, y haced discípulos. Ya nosotros tenemos el poder, es el Espíritu Santo. Tenemos que ir y hacer discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más debo hacer? Ahí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, para que no quede duda de que tienen el poder, pero es algo superficial. No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la promesa de poder de Hechos es para cumplir el mandato de Mateo 28? Hermanos, ¿saben algo? Y tengo este cliché aquí, ¿saben algo? ¿Saben algo? Porque yo sé que usted sabe, pero yo solo quiero recordarle con ¿saben algo? La misión que Dios te ha encomendado no es opcional. No es si tú tienes tiempo, no es si tú quieres, es que tienes que hacerlo. Ah, pero pastor, yo no estoy en Jerusalén, yo no estoy en Samaria. Bueno, tu Jerusalén es tu casa, tu Samaria es tu vecino, y todo lo demás confines de la tierra es todo el mundo. Pero empieza por tu casa, pero empieza. Tu familia necesita de Cristo. Y vean esto, ser testigo no es solamente decir crean en Cristo, no, es vivir como Cristo. Ser testigo es tener esa cualidad que mantiene íntegra a aquel que va a declarar una verdad. ¿Es eso lo que hoy nos identifica? Somos el testimonio vivo, fiel, real de la transformación de Cristo en nuestras vidas, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros compañeros de trabajo, en medio de nuestros compañeros de estudio, en medio de nuestros vecinos. Somos ese embajador o embajadora que representamos a Cristo en los lugares donde estamos. Hermanos, de allí empieza nuestra misión. ¿Y saben por qué podemos hacer todo lo que yo le estoy diciendo? No es porque nosotros somos superdotados, no porque nosotros somos muy sabios, no, es porque la gracia de Dios está en nosotros. El apóstol Pablo dice, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso he predicado como ustedes no tienen idea. De igual manera hoy podemos decir nosotros, no vamos a ser nosotros, no soy yo, sino Cristo en mí. Así que hermanos, quiero seguirte animando. Y quiero que escuches con
mucha atención. Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día con poder. Y hermanos, el poder que resucitó a Cristo es el poder que usted tiene hoy. Escuche bien, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el poder que usted tiene hoy para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y para mostrar una vida transformada por el poder de Dios. Ahora, la pregunta para usted en esta mañana es simple. Si el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que yo tengo, ¿vamos a seguir sentados mirando hacia atrás? Bueno, doy gracias a Dios por los pastores que fundaron esta iglesia. Doy gracias a Dios por todo lo que hizo en el pasado. ¿Nos vamos a sentar solamente a admirarnos del pasado? ¿O nos vamos a levantar a actuar hoy? Estos días hemos recordado la historia de la Iglesia Bíblica Metropolitana y hemos hecho eco del testimonio de siervos fieles del Señor. ¿Qué va a decir la generación futura de nosotros? ¿Eran gente que solo venían los domingos a sentarse o eran gente que se caracterizaban por el fervor, la pasión por predicar el evangelio? Eran gente diligente que se dedicaba a vivir una vida íntegra, que su testimonio era cónsono con lo que decían ser. ¿Qué va a decir las generaciones futuras de ti, hermano? De ti, amada hermana. ¿Será que estás siendo un testimonio de impacto a la vida de los niños que hoy pasaron? ¿Será que estamos siendo de impacto al vecino que critica todo lo evangélico porque ninguno son de Dios, pero que te ve a ti diferente? ¿Estamos siendo de impacto? Hermano, esta pregunta necesita ser respondida hoy. Y la respuesta es a la acción. Usted tiene que salir de aquí hoy, no con solamente un pedazo de torta en su mano, sino con la palabra de Dios troqueliada en su corazón. Mi familia necesita a Cristo y yo quiero ser el instrumento que Él utilice para traerla. Mi vecino necesita a Cristo, yo quiero ser el medio de gracia que Dios utilice para que Él venga al Señor. Mis gobernantes necesitan a Cristo, yo quiero ser un siervo de impacto para que el evangelio llegue a ellos. Debemos salir de aquí diferente. Y es por eso que te voy a dejar dos tareas fundamentales. La primera tarea es: sométete a la palabra de Dios. Déjenme incluirme. Sometámonos a la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa, hermano? Bueno, esto significa que nos rindamos a la autoridad máxima de su palabra y vivamos conforme a ella, teniendo un estudio diario, profundo, conciso, intencional en la palabra de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 1, en su ley, que el siervo de Dios en su ley medita de día y de noche. Y aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amado hermano, esto que está aquí, guárdelo aquí y manténgalo aquí. Ella es la palabra de Dios. Aquella que una vez le fue predicada y le trajo fe a su vida y usted creyó y está aquí sentado. Pero otros necesitan que usted haga lo que otro hizo por usted: predicarle a Cristo. Y la segunda tarea o desafío es que proclamemos con valentía, impulsado por el poder del Espíritu Santo, el evangelio que se nos ha encomendado. Hermanos, en todo el mundo, de tantos millones de personas que existen, Dios se detuvo y te vio a ti.
te salvó. Y dice el apóstol Pedro que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no te sacó de allí porque, ay, pobrecito, estaba en la oscuridad. No, para que anunciara las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, levántate. Levántate. Una iglesia que no predique está muerta. Una iglesia que no lee la Biblia está muerta. Pero como usted no es de eso, yo sé que usted, si no lo está haciendo, lo va a empezar a hacer. Así que este compromiso que le estoy diciendo se traduzca en una acción desde hoy. Piense en qué familia necesita del evangelio en esta semana. Le desafío a eso. ¿Qué familia, qué amigo hoy, mañana, yo necesito? No es si puedo, yo necesito predicarle a Cristo. Recuerden, son 23 años de fidelidad y gracia inagotable. Esto no se puede silenciar. Esto hay que darlo a conocer. Dígale a la gente, hermanos, amigos, 23 años y todavía Dios nos ama. Nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando. ¿Quieres tú ser amado por ese Dios? Y ya para concluir y cerrar este mensaje, quiero dejarle una sola verdad que deseo en lo más profundo de mi corazón, que en medio de cualquier circunstancia en su vida le pueda resonar durísimo en su mente y en su corazón. Hermanos, la fidelidad de Dios jamás se agotará. Hermanos, nunca olvide esto. La fidelidad de Dios nunca se acabará. Y recuerde que es esa fidelidad de Dios por la que usted hoy no ha sido consumido. Así que cuando usted caiga, se sienta de fallecer, recuerde que Dios es fiel. Así que, amada iglesia, miremos hacia adelante, no con temor. Ay, pero ese desafío es difícil. No miremos incluso como nación, como país, estamos viviendo en incertidumbre, pero no mire hacia adelante con temor. Hermanos, mire hacia adelante con la certeza inquebrantable que el Dios que nos ha sustentado en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la separación de familia, es el mismo que lo hará mañana, a pesar de que hagan lo que hagan. ¿Y saben por qué? Porque Dios es soberano. Y decía Nabucodonosor cuando Dios lo humilló, Él es el que pone y quita. Él es el que enaltece y quien humilla. Él es el Dios o el Rey del cielo. Y ese Rey del cielo es tu Rey. Es mi Rey. Es nuestro Rey. Es nuestro Rey. Y como le empecé diciendo al principio, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y con esta verdad sellada en nuestros corazones, hermanos míos, no temamos al futuro. Como una iglesia que ha vivido y vive y sigue viviendo y vivirá por su fidelidad, yo quiero invitarle a que se ponga de pies.